uno de estos shocks. Esta es una forma muy interesante y, y relativamente sencilla para modelar el mercado petrolero, y creo que va a ser muy interesante. ¿Okay? ¿Cómo está estructurada la presentación? Yo primero voy a hacer una introducción a las dinámicas macro, ¿okay? del mercado petrolero. Para luego, una vez explicadas estas dinámicas macroeconómicas, pasar a explicar un poco en qué consiste la técnica, en qué consiste el modelo bajo el cual nosotros vamos a modelar, o que nosotros vamos a tratar de replicar las dinámicas del mercado, para luego evaluar y ver cuáles son las características de estas relaciones entre las variables del mercado petrolero, para luego llegar a las conclusiones. ¿Okay? Entonces, básicamente, la presentación está dividida en cuatro fases. Una revisión histórica, macroeconómica, sobre el mercado petrolero. Vamos a ver cómo vamos a modelar nosotros este mercado. Vamos a ver los resultados de nuestro modelo y posteriormente finalmente vamos a hablar un poco y a concluir cuáles son estas dinámicas y estas relaciones que podemos identificar a partir de nuestra técnica. ¿Okay? Vamos con la primera parte. Yo aquí voy a hacer una revisión histórica de los shocks petroleros, y voy a hacer un pequeño énfasis en el último episodio del último shock, que fue el que tuvimos en el mes de abril, con todo el tema de la pandemia. ¿Okay? Primeramente, nosotros podemos ver aquí del lado derecho, no sé si pueden lograr ver el apuntador, una gráfica que estoy seguro que todos ustedes han estado o están familiarizados. Aquí básicamente estoy graficando, ¿okay? Desde 1980 hasta el 2020, los spot prices, tanto el Brent como el WTI. ¿Okay? Y del lado izquierdo hago un cuadro que de forma muy sencilla logro caracterizar o logro resumir todos los shocks petroleros que hemos evidenciado en nuestro periodo de estudio. El primer shock petrolero del periodo de estudio, sin duda, es el de noviembre del 73 a febrero del 74, que está enmarcado dentro del contexto de la guerra de Yom Kippur y un contexto de alta demanda de crudo, de alta demanda energética y de crecimiento económico. Después de ese periodo, no muy lejano, un poco menos de una década, podemos ver el segundo episodio o el segundo shock de precios, que se ve contextualizado en el marco de la revolución iraní. ¿Okay? Un shock de precios, definamos un shock como un cambio inesperado en alguna de las variables observadas. ¿Okay? Luego de este shock de la que contextualizaba en la revolución iraní, identificamos otro shock, ¿okay? Que está durante diciembre del 1999 y noviembre del 2000. ¿Okay? Este shock viene básicamente porque, o está conceptualizado, y así la bibliografía lo explica, dentro de un periodo de crecimiento económico y ya la inclusión total de las economías asiáticas como economías demandantes de este petróleo, economías que están creciendo, que están observando tasas de crecimiento muy altas, ¿okay? Y que ya se incluyen en el contexto global económico. Luego de ese vamos a identificar otro shock, el cual muchos de nosotros nos podemos acordar, que es el de noviembre de 2002 y marzo de 2003, que está contextualizado en el marco del paro petrolero venezolano y la Segunda Guerra del Golfo. ¿Vale? Luego de este shock, vemos este crecimiento bastante pronunciado de los precios del petróleo, que básicamente están correlacionados con una demanda muy persistente, economías crecientes, economías que están creciendo
y sobre todo es la antesala a la crisis financiera de 2008. Como podrán ver, es un crecimiento importantísimo y muy pronunciado de los precios del petróleo, pero viene acompañado también de una caída en las mismas dimensiones. ¿Ok? Luego, el penúltimo episodio lo identificamos con una caída muy abrupta en septiembre del 2014 a abril de 2016, que básicamente están contextualizados con condiciones de oferta muy favorables. Los Estados Unidos se consolidan como primer productor petrolero, nuevas tecnologías para tanto en exploración como en producción y extracción son descubiertas y son aplicadas con éxito. Venimos de una fase expansiva de la inversión, lo que ocasiona que se produzca cada vez más crudo, y vivimos en un contexto básicamente de abundancia petrolera, de abundancia de recursos petroleros, ¿ok? Para luego pasar al último episodio o al último shock que nosotros podemos identificar, que es una caída que está contextualizada entre diciembre de 2019 y abril de 2020, que es hasta donde tengo data, y esto está contextualizado básicamente con la desaceleración de la economía global, que ya venía desde finales de 2019, y finalmente la crisis del COVID a comienzos de este año. ¿Okay? Otra forma muy interesante de nosotros caracterizar nuestra data es de esta manera. Fíjense que en este gráfico que tenemos a la derecha, lo que hago es graficar la diferencia logarítmica del Refiner Cost Acquisition, que es básicamente el costo al que compran crudo las refinerías del Golfo de México en los Estados Unidos de crudo importado. Es otra forma interesante de lograr identificar estos episodios en nuestra data. ¿Ok? Fíjense, déjenme mover esto un segundo, cómo se comporta el último episodio. Muy interesante, vemos una caída abrupta de los precios del crudo, tanto en spot prices como en costos de adquisición, como en contratos de futuros. ¿Okay? Lo podremos recordar, creo que lo tenemos muy reciente en nuestra memoria, porque pasó hace poco, y el último shock petrolero del cual podemos hablar, ¿vale? ¿Qué podemos identificar nosotros de estas últimas gráficas que les mostré? Déjenme volver hacia atrás un poco. Es que la volatilidad en precios siempre ha estado muy presente. Si ustedes aquí logran observar la volatilidad, o si ustedes calculan la desviación estándar de los precios de adquisición, del costo de adquisición de crudo importado, se van a dar cuenta que la volatilidad siempre está presente a lo largo del periodo de estudio. Tal vez en la década de los 90 podemos notar una década de precios un poco más estables, de precios podemos ver cómo podemos achatar un poco las diferencias entre las diferencias las diferencias logarítmicas. Sin embargo, tanto antes de los 90 como después de los 90, vamos a ver que de forma constante los precios del crudo han tenido una volatilidad bastante relevante, ¿no? Cosa que no pasa en todos los factores. Porque si, por ejemplo, nosotros tratamos de hacer un análisis parecido por el lado de la oferta, y esta gráfica para mí es muy intuitiva y muy útil, podemos ver que el mundo, después de la crisis del 85, el mundo vive en un contexto de abundancia petrolera. Cada vez más se produce más petróleo, cada vez más países y más proyectos se fundaban y nuevas tecnologías se implementaban en la industria, lo que permite ver que a partir de 1990 un crecimiento sostenido y constante hasta nuestros días de crudo. Básicamente con esto que estamos diciendo, que pasamos de la era en que en la academia y en la industria se hablaba de un peak oil supply, en donde los estados y los hacedores de política tomaban decisiones a partir del hecho de que se pensaba de que el crudo era limitado,
a un contexto de peak oil demand, en donde, miren, sencillamente hay abundancia de petróleo. El petróleo probablemente no se acabe en una buena cantidad de años, y la tecnología, las nuevas tecnologías así lo permiten. Fíjense algo muy interesante en esta gráfica y que yo quiero que noten. La volatilidad en precios siempre ha estado presente, pero no ha pasado en producción. Si podemos ver desde el 73 hasta el 85, ciertamente hay una volatilidad en la producción de crudo. La geopolítica, el contexto geopolítico de cada uno de sus tiempos representaba como una variable importante a considerar, debido a guerras en el Golfo, sanciones. Pero fíjense que después del 85, la producción petrolera no ha hecho otra cosa más que estabilizarse. ¿Ok? Mientras que, ¿y por qué pasa? Y una de las respuestas que vamos a poder dar en la presentación de hoy, ¿por qué pasa esto en la producción, pero no se estabiliza en precios? Bueno, ya vamos a ver por qué. Ahora hagamos un análisis del lado de la demanda, ¿no? Ya esto yo creo que esto es bastante básico. Sabemos que hay una correlación positiva entre la demanda de energía y el crecimiento económico. Sabemos que a pesar de que en los países industrializados, especialmente en los países occidentales, han logrado aumentar su eficiencia energética, es decir, que cada vez menos, con el pasar de los tiempos se necesitan menos unidades de energía para aumentar 1% el Producto Interno Bruto, no es lo mismo, o no ha sucedido en la misma escala en países que están en vías de industrializarse, llámense Brasil, India, China. La eficiencia energética que muestra un país como Suecia, los Estados Unidos, Inglaterra, nada o poco tiene que ver con la eficiencia energética que se ha observado en India. ¿Ok? Yo coloco esta gráfica aquí abajo, en donde donde grafico los episodios, ¿ok? Los episodios de shocks, y el objetivo de esta gráfica de acá es ver que en estos shocks la actividad económica medida en el indicador de Killian, que más adelante hablaremos de él, van de la mano con el precio. Es decir, la actividad económica crece cuando los precios suben, y viceversa. Tienen una correlación positiva sin duda, especialmente en estos periodos de shocks en precios. ¿Ok? Vamos con el modelo. ¿Cómo vamos a modelar este mercado? Fíjense, probablemente esta sea la parte más aburrida de la presentación, porque involucra un poco de cálculo algebraico, un poco de cálculo matricial, pero yo quiero que ustedes se lleven es la intuición detrás del modelo. Más allá de ponerme aquí a despejar variables y poder invertir matrices, lo que quiero es que ustedes se lleven la intuición detrás del modelo. ¿Ok? ¿Cuáles son las variables a modelar? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuál es nuestro input? Bueno, por el lado de la demanda, o por el lado de la actividad económica, si así lo quieren llamar, tenemos al indicador de Lutz-Killian, ¿okay? Que él diseña en el 2009, y básicamente es un indicador que, si bien no trata de replicar exactamente la dinámica del PIB o de la actividad económica, sí trata de ilustrar con mayor precisión las dinámicas en el mercado de commodities. Básicamente es un indicador que está construido a partir de las tasas y las tarifas del transporte ultramarítimo, que es el principal transporte que se utiliza en la exportación o en el movimiento de commodity, ya sean algunos granos, ya sea crudo, ya sea cualquier tipo de commodity. ¿Ok? Eso por el lado de la demanda. Básicamente, ¿cuál es la lógica detrás? Que cuando el precio de las tarifas ultramarinas sube, es básicamente porque hay mayor actividad económica. En un lugar se están demandando se está demandando más crudo, más maíz, más trigo, y en el otro se está produciendo. ¿Okay?
y viceversa si el indicador baja o si las tarifas ultramarinas bajan. Por el lado de los precios o por el lado de la demanda específica del mercado, tenemos el precio real o el precio deflactado del costo de adquisición por parte de las refinerías del Golfo de México. Básicamente, ¿qué representa este indicador? Esto es el precio real al cual las refinerías del Golfo de México compran crudo importado. ¿Ok? Como esa data no está completa, yo reconstruyo la data hacia atrás, backwards, a partir del CPI específico de la industria petrolera para los Estados Unidos. ¿Ok? Y por el lado de la oferta, sencillamente es la diferencia logarítmica de la producción promedio mensual en millones de barriles por día de crudo específicamente, sin incluir otros líquidos. Aquí podemos ver la data, ¿no? Podemos visualizar más o menos qué es lo que vamos a modelar. Aquí está la diferencia logarítmica, aquí está el logaritmo del precio real de petróleo. Aquí tenemos el indicador a nivel de actividad económica de Lutz-Killian, y aquí la tasa de crecimiento o la diferencia logarítmica de los precios del petróleo. Ok, muy bien. ¿Cuál es la técnica que nosotros vamos a utilizar? Básicamente, la técnica que nosotros vamos a utilizar se llama Structural Bar, cuya estrategia de identificación es un Short Run Restriction, o una restricción de corto plazo. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se come esto? Bueno, no es tan, suena más difícil de lo que es. Pero básicamente, nosotros podemos representar nuestro modelo, que va a ser un bar 12, ¿ok? Un bar, un bar 12, que básicamente, que las variables a explicar se explican con su t menos 12, ¿ok? Sus periodos 12 periodos antes. Con esta especificación, ¿ok? Básicamente tengo mi matriz ZT, ¿verdad? Que está aquí, que está la producción petrolera, el precio real, el indicador de actividad económica y los precios petroleros, ¿verdad? Y van a ser replicados a través de una constante, los betas, como usualmente se les llama, y su lag, su periodo anterior hasta 12, más sus matrices de errores, ¿ok? Una vez que yo tengo definido este bar, yo puedo redefinir este modelo en una forma reducida, algo en la econometría se llama reduced form, ¿ok? Básicamente yo puedo reescribir esto que estamos viendo acá de esta forma, mucho más corto, ¿ok? Donde básicamente estoy haciendo lo mismo, ZT es explicado a través de una constante, su lag, el I, en este caso ZT menos I va de 1 a 12 más la matriz de errores estructurales no correlacionados. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto es que yo pueda explicar ZT a partir de los errores. ¿Cómo hago esto? Bueno, yo voy a empezar a jugar con mis matrices. Voy a despejar mi ZT. Esto va a implicar que yo pase esta matriz a sub 0 hacia acá, ¿ok? Voy a calcular algo que se llama companion form y voy a lograr redefinir toda esta función, o voy a lograr definir toda mi Z, todas mis variables a explicar a través de solo de sus errores. ¿Ok? O al final de que yo haga todos estos cambios, voy a tener una matriz de errores estructurales no correlacionados de esta forma, lo cual me va a permitir explicar mi variable a través de sus shocks, ¿ok? O a partir de sus errores estructurales no correlacionados, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener una matriz, yo voy a definir mis errores como la matriz A sub 0 inversa, multiplicado por
los errores o el error, ¿ok? Que calculo a partir de mis betas, ¿ok? ¿Cuál es la traba aquí o cuál es la estrategia de identificación? Básicamente, la Identification Strategy no es otra cosa que definir esta matriz A sub 0, la inversa de A sub 0, a partir de una teoría económica. Es algo que yo impongo, yo como investigador le voy a imponer a esta sí, a esta forma de expresar, a esta forma de expresar mis matrices. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de algo que se llama descomposición a la Cholesky, ¿ok? O, en otras palabras, restricciones de corto plazo. Yo voy a definir esta matriz A sub 0 como una matriz triangular inferior, donde los valores del triángulo superior van a ser ceros. En cristiano, ¿qué es lo que yo le estoy imponiendo aquí a esta matriz? Que los shocks, tanto de oferta como de demanda agregada y de demanda específica, ¿verdad? Van a ser explicados a través de estas AS, que es lo que yo tengo que calcular, pero en el periodo 0 o en el primer periodo a observar ¿cómo se llama esto? Para el shock de oferta, ¿verdad? A la hora de explicar la actividad económica va a ser 0. Esto lo vamos a ver mucho más fácil más adelante. Va a ser 0. Y de ahí vamos a ver, a partir de ahí vamos a ver la reacción. También vamos a imponerle que el shock de demanda agregada sobre los precios en el primer periodo es 0, es decir, los precios no reaccionan a la demanda agregada en el primer periodo. Y de igual forma, la actividad económica no reacciona al shock de demanda agregada en el primer periodo. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nosotros estamos imponiendo, que debido a que hay rigideces en el mercado, ¿ok? No va a haber una reacción por parte de la actividad económica en el primer periodo a los shocks de oferta, tampoco a los shocks de demanda agregada, ¿ok? Exacto, a los shocks de demanda agregada. Una vez que yo haga todos estos cálculos, yo voy a empezar a calcular exactamente esto para distintos sets de datos. Sencillamente yo agarro mi data, ¿verdad? Abro una ventana y voy a calcular en una ventana de 120 meses, 10 años, y voy a calcular esos valores, ¿ok? Esos valores y voy a empezar a rodar mi ventana. Lo que me va a permitir calcular el impacto y la evolución de estos shocks a lo largo del periodo de estudio, ¿ok? Después de esto, básicamente, yo voy a calcular algo que se llama variance decomposition. Es la descomposición de la varianza. ¿En qué consiste esto? Esto no es otra cosa que una vez que yo haya calculado mi Z en términos de sus errores, recuerdan que se lo dije aquí, que básicamente yo voy a querer calcular Z a partir de mis errores, yo voy a conseguir la matriz D, que la matriz D no es otra cosa que lo que resume todas las dinámicas dentro del mercado. Una vez que yo ya haya calculado eso, y ya lo hicimos, ¿verdad? Yo voy a calcular la varianza de esta función. Cuando yo calculo la varianza, voy a lograr descomponer la varianza de tal forma, ¿ok? Que voy a lograr calcular cuánto de la varianza de las variables a explicar pueden ser explicadas a partir de la varianza de cada uno de sus shocks. Lo que al final me va a permitir calcular qué porcentaje de la varianza de los precios del petróleo, de la varianza de la actividad económica y de la producción petrolera pueden ser explicados, ¿verdad? A través de shock de oferta, shock de demanda global y shock de demanda específica. Cosa que es muy útil porque así va a ser muy ilustrativo, porque voy a lograr ver en términos muy sencillos cuánto de la varianza de cada una de mis variables puede ser explicada a través de la varianza de todos los shocks que aquí estamos identificando. Ok, espero que no se hayan dormido con esta parte. Y ahora sí vamos con una parte que es mucho más interesante, que son los resultados. ¿Ok?
veamos, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pudimos ver? Y cómo podemos hacer más potable todo el modelo que acabamos de ver. Bueno, básicamente yo en esta gráfica, ¿verdad? Demuestro todos los shocks, tanto el de oferta como el de demanda global y el de demanda específica. Vamos a ir desglosando estos shocks poco a poco, ¿ok? El primer shock, que es el shock, déjenme mover esto que yo no lo logro ver, ¿ok? El primer shock, que es el shock de oferta, que es la primera columna, ¿ok? Yo lo invertí para que fuese un poco más intuitivo. Podemos ver cómo un shock inesperado en la producción petrolera afecta a la producción, afecta a la actividad económica y afecta a los precios. ¿Ok? Y aquí vamos a empezar a hacer mucho más digerible lo que acabamos de ver. Veamos. ¿Cómo afecta un shock de oferta a la producción? Bueno, ante una disrupción o ante la interrupción de un shock de oferta, pongámosle un nombre, explotó una guerra en el Medio Oriente, lamentablemente, y se vieron comprometidas instalaciones e infraestructura petrolera, efectivamente, inmediatamente la producción se va a ver reducida, ¿ok? Pero con el pasar de los meses, aquí tenemos una ventana de 20 meses, con el pasar de los meses, esta producción va a tender a volver a su nivel natural. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esto con otras palabras? Básicamente que al haber una interrupción en el Medio Oriente o un país específico del Medio Oriente, otros mercados, otras industrias y otros países van a empezar a capturar ese mercado y se van a adaptar y van a adueñarse de esa demanda que no está siendo satisfacida por la interrupción del petróleo. ¿Okay? Esto es bastante por la interrupción en algún lugar. Esto es muy intuitivo. Ahora bien, ¿qué pasa si ocurre esta misma interrupción? ¿Qué pasa sobre la actividad económica? Bueno, en la actividad económica en el primer periodo o en primera instancia va a reaccionar de forma positiva, va a aumentar la actividad económica, pero no en niveles significativos. ¿Ok? Vamos con algo que es realmente interesante y una de las conclusiones más importantes del modelo. ¿Qué pasa ahora, verdad? En los precios. Hay una interrupción. Hubo un paro petrolero en Venezuela. Hubo una interrupción abrupta por parte de la oferta de petróleo venezolano. Nadie se lo esperaba. ¿Qué pasa con los precios? Los precios van a subir, efectivamente, como lo podemos ver acá. Pero el aumento en los precios no es significativo, es muy bajo. Va a haber una reacción muy baja y muy transitoria. Fíjense que con el pasar de los meses se va a mantener más o menos en su nivel natural. No va a haber una reacción abrupta ante los precios si hay una disrupción o si hay un shock de oferta. Fíjense que esto es lo que podrá ser muy contraintuitivo, porque ustedes dirán, claro, pero si me acabas de contextualizar los shocks y los aumentos de precio, me los acabaste de contextualizar históricamente por conflictos bélicos, por conflictos geopolíticos, y ahora me estás diciendo que una disrupción en la oferta va a tener consecuencias muy bajas en los precios. Efectivamente, eso es lo que está pasando aquí. Esto quiere decir que esa reacción por parte de los precios está explicado en otro lado de nuestra tabla. No logra ser explicado a partir de los shocks de oferta. Ahora bien, veamos qué pasa en el shock de demanda global, que es la segunda columna que podemos ver aquí. Como ustedes recordarán, nosotros definimos que en el primer periodo, ¿verdad? El shock de demanda global sobre la producción es cero. Y después sí va a haber una reacción. Efectivamente, es algo que nosotros impusimos en nuestro cálculo matemático. En el primer periodo es cero, ¿verdad? Pero con el pasar, en los primeros meses hay una reacción
los precios van a aumentar, ¿ok? Perdón, la producción petrolera va a aumentar paulatinamente y luego de unos meses va a volver a sus niveles de producción naturales. Esto también es muy intuitivo porque ya sabemos que si la demanda, que si la actividad económica sube, los agentes petroleros y las empresas petroleras van a tener incentivos, ¿verdad?, de surtir este mercado. Por lo tanto la producción transitoriamente va a ir aumentando, pero con el pasar de los meses, después de un año, esta producción va a volver a su nivel natural. ¿Qué pasa con un shock de demanda global en la actividad económica? Es importantísimo. Si hay, y es intuitivo, si hay un shock de demanda, efectivamente, la actividad económica va a reaccionar de forma importante y con el pasar de los meses, en este caso, después de un año y algo, va a volver a su nivel natural. Ahora, ¿qué pasa con un shock de demanda global sobre los precios? Bueno, efectivamente, un shock de demanda anticipado va a causar un aumento pequeño, pero persistente, ojo con esto, en los precios. Efectivamente, los precios van a reaccionar a la demanda, ¿ok? Van a reaccionar a la demanda, van a reaccionar a la actividad económica, no en dimensiones muy grandes, pero sí en dimensiones persistentes, ¿sí? Pero sí de forma muy persistente, ¿ok? Eso es bastante intuitivo también. Sin embargo, no nos explica, todavía no nos logra explicar por qué esas reacciones tan abruptas en los precios. Ahora vamos al siguiente shock, que es el shock de demanda específico del mercado petrolero. Fíjense, nuevamente, nosotros impusimos que un shock de demanda petrolera en la producción en el primer periodo va a ser 0, ¿ok? Y luego va a haber una reacción. Podemos ver que la producción no tiene una reacción muy relevante ante un shock de demanda petrolero. La producción puede reaccionar, pero es algo muy, como podrán ver aquí, es algo muy pequeño y con una tendencia poco clara, ¿ok? Siempre va a volver, o sea, va a volver muy temprano a sus niveles, la producción va a volver muy temprano a sus niveles naturales. Hay una reacción negativa al principio, pero después enseguida hay una reacción positiva, o sea, no hay una reacción marcada, una reacción muy clara. Esto hay que tener mucho cuidado porque sí hay una discusión en torno a este tema. Si nosotros, y he estado leyendo, estos últimos meses estuve leyendo papers donde utilizando el mismo modelo, pero utilizando un set de datos diferentes, la producción sí tiene una reacción ante la demanda, o sea, tiene una reacción significativa ante un shock de demanda. En nuestro caso, y aquí es muy consistente con la visión de Killian, y con data nueva, nos dice que sí, que efectivamente no hay una reacción consistente o una reacción inmediata e importante de la producción ante la demanda. Por cierto, no, bueno, se lo digo después, va a ser más fácil. Vamos a ver ahora qué pasa con un shock de demanda ¿qué pasa con la actividad económica? Bueno, efectivamente, nosotros impusimos que iba a ser 0 en el primer periodo, de forma inmediata, pero fíjense que si hay una reacción relativamente importante en la actividad económica por parte de un shock de demanda petrolero, y después, poco después de un año, es que vuelve a sus niveles naturales de actividad económica. Pero esto es interesante porque podemos identificar y podemos mostrar de forma sencilla que si hay una reacción en la actividad económica ante un shock de oferta, un shock de demanda petrolera. Ahora bien, ahora vamos a ir con la parte para mí más interesante de todo esto. ¿Dónde está? ¿Dónde reaccionan los precios realmente? ¿Verdad? ¿Dónde podemos explicar esa reacción de los precios del petróleo? Bueno, lo podemos ver que
que realmente esos episodios de shocks son explicados por el shock de demanda específica, ¿ok? El shock de demanda específica del mercado petrolero. ¿Y cómo la bibliografía logra explicar esto? Bueno, la bibliografía lo explica que esto se debe a algo que se llama precautionary demand, la demanda precavida. O sea, cómo los traders, los compradores de crudo, cómo las empresas que necesitan de este crudo reaccionan ante un shock. Pues básicamente podemos ver que no es un shock de oferta, no es el shock de demanda global que puede que también juegue un papel relevante, pero realmente el papel importante o donde podemos explicar estos shocks es a través de la demanda precavida, de precautionary demand. Es otra forma de decir que el mercado petrolero, lo crucial para explicar estos episodios de shock o estos episodios de inestabilidad en los precios del petróleo, se pueden explicar es a través de las expectativas. Son las expectativas lo fundamental a la hora de explicar estos episodios. Yo quiero ponerles un ejemplo para que lo vean muy claro. ¿Qué fue lo que pasó con el tema del COVID? Bueno, fíjense que efectivamente hay un shock de demanda global, hay un shock por parte de la actividad económica que juega un rol, ¿verdad? Pero lo más importante no fue esto. O sea, lo más importante no fue la desaceleración de la economía, porque nosotros podemos ver esta caída abrupta en los precios en el mes de abril, ¿verdad? Pero es que ya la economía venía desacelerándose desde antes de abril. Ya en el 2019, a finales del 2019, veíamos una desaceleración y ya se alertaba sobre una posible recesión, sin tomar en cuenta el tema de COVID. ¿Qué fue realmente lo que causó esta caída estrepitosa de los precios del crudo? Fueron las expectativas de los agentes, fue esa precautionary demand, lo que realmente puede explicar esa caída abrupta en los precios. Obviamente no puede ser la oferta. La demanda global tiene su rol, pero principalmente la expectativa de los agentes es lo que realmente puede explicar desde el punto de vista estadístico los shocks en precios o esta inestabilidad en precios. Muy bien, ya terminamos nuestro primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a calcular este mismo cuadro, exactamente este mismo cuadro, para todo el subset de datos que yo tengo. Una vez que yo haya calculado esto, voy a tomar la primera reacción de cada una de ellas y las voy a graficar. ¿Cuál es o cuáles son las conclusiones que nosotros podemos sacar de aquí? Bueno, fíjense que esta imagen ilustra de forma muy sencilla, ¿ok? Cómo el shock de producción petrolera cada vez más pierde vigencia para explicar, o cómo cada vez más el shock de oferta tiene un impacto menos relevante en la reacción de la producción. Por parte de la actividad económica, efectivamente, siempre es positiva y varía dependiendo del contexto. De igual forma, la reacción de los precios, como ya lo vimos antes, fíjense que aquí hay algo muy interesante. Recuerden que la reacción en precios nunca va a ser negativa. Pero fíjense que hasta 1983 la reacción era negativa. A partir de este contexto, ¡pum!, hay una reacción positiva por parte de los precios, sin ser estadísticamente significativa, pero fíjense que se invierte, cambia de signo la reacción de los precios ante un shock en la oferta. Por el lado de la demanda global, de la demanda de la actividad económica, bueno, podemos ver efectivamente la actividad económica, el shock de demanda global siempre va a ser relevante a la hora de explicar la actividad económica, y con el pasar del tiempo, cada vez más ha jugado un rol protagónico o un rol fundamental para explicar la actividad económica.
¿Qué pasa con los precios? ¿Cómo reaccionan los precios ante un shock de demanda global? Siempre positivo. Poco significativo, pero siempre positivo. Poco podemos sacar de aquí. Ahora vamos con otra vez, con esa parte fundamental, con esa parte que es realmente importante para explicar, para explicar los precios del crudo, el precio real, que se puede explicar a través del shock de demanda específica, a través del oil shock demand. Y no solo eso, o sea, ya sabemos, ya con Killian y su trabajo en el 2009, sabíamos que las expectativas jugaban un rol fundamental. ¿Cuál es el valor agregado aquí? Que ahora podemos ver que es que no solo juega un rol fundamental, sino que con el pasar del tiempo, ¿ok? Juega un rol cada vez más significativo y tiene un impacto cada vez más importante. O sea, si nosotros sabemos que en el último shock, el tema del COVID, ok, hay una desaceleración económica, efectivamente, pero las dimensiones de esa desaceleración no son capaces de explicar esa abrupta caída en los precios del crudo. No lo logran. ¿Qué lo logra explicar? Es la expectativa de los agentes que nosotros logramos modelar a través del shock de demanda petrolera. Y esto es sumamente importante que se lo lleven a su casa, chicos. Cada vez que ustedes estén hablando o cada vez que ustedes logren hablar o estén hablando de dinámicas petroleras, tú puedes decir, sí, como en todo mercado tenemos la oferta y la demanda, pero en el mercado petrolero no es la oferta lo que logra explicar esas variaciones abruptas en el precio. La actividad económica juega un rol fundamental, pero juega un rol menor cuando se compara con las expectativas del mercado. Volvemos al caso del paro petrolero venezolano del 2002. Hubo una reacción, o sea, a ver, en el 2002, cuando el paro petrolero venezolano, ¿verdad? Y el paro civil, no se comprometió ni siquiera el 3% de la producción global del petróleo. Soy atrevido al decir que se puede haber comprometido el 3% de la producción global. Se comprometió una parte minúscula, muy pequeña, de la producción global de petróleo, pero los mercados tuvieron una reacción completamente contraria. Hubo un crecimiento en precios que no logra ser explicado a través del paro petrolero venezolano. Sencillamente es explicado a través de las expectativas de los agentes. Y eso es lo que es fundamental, porque mucho se habla de que, y esto es un error que yo le escucho inclusive a muchos colegas, decir que es el conflicto geopolítico el que explica las dinámicas en precios. Juega un rol, pero juega un rol a partir de la expectativa, no a partir de la producción, de la producción per se. Otra forma de entender y de explicar lo que antes hemos visto es a través de este ejercicio del variance decomposition. De esta forma nosotros vamos a lograr explicar de forma mucho más sencilla, ¿ok?, nuestras variables. ¿Qué es lo que explica la varianza en producción? Pues sencillamente la varianza en producción lo explica el shock de oferta. ¿Qué es lo que explica la varianza de la actividad económica? Bueno, efectivamente, en mayor parte, la actividad económica, básicamente un 90%. En el primer periodo lo explica casi todo. Con el pasar de los meses, ¿verdad? El shock de demanda específica logra capturar un poco más y logra explicar un poco más la varianza de la actividad económica, pero sin duda la variable importante es el shock de demanda global. ¿Qué explica la varianza de los precios del petróleo? Bueno, efectivamente lo explica el shock de demanda. Fíjense, la varianza es explicada a través de la demanda específica, del shock de demanda específica, pero el shock de demanda global juega un papel fundamental, especialmente con el pasar de los meses. ¿Ok? Esto es lo que yo quiero que se lleven de aquí. Esto es un ejercicio que yo hice aparte, chicos, que básicamente
lo que hice fue, ok, ya calculé el variance decomposition, ya logré descomponer la varianza de mis variables, ok, a partir de los shocks. Ahora, yo ¿qué fue lo que hice? Bueno, voy a calcular exactamente lo mismo utilizando la técnica del rolling windows para ver cómo evoluciona o qué tan relevante son los shocks con el pasar del tiempo. Fíjense una cosa, la actividad económica, ¿ok? En su primera reacción es explicada básicamente por el shock de demanda global. Muy poco la primera reacción es explicada, o las primeras reacciones son explicadas a través del shock de demanda específica. Y esto, bueno, como pueden ver, es casi absoluto. Esto es un recuadro amarillo, básicamente. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los precios? En el caso de los precios es interesante porque sí, fíjense, hay un rol fundamental entre, o sea, el 75%, ¿verdad? Para el 75% en 1973 era explicado a través del oil demand shock. Pero fíjense algo interesante. Con el pasar de los años, el oil demand shock ha venido ganando terreno. Tal vez en la década de los 70 y en la primera mitad del 80, del 80, la demanda global jugaba un rol, miren, lograron explicar el 25% de la varianza de los precios, pero con el pasar de los tiempos, el shock de demanda global o la actividad económica logra explicar cada vez menos, y quien logra explicar realmente la varianza en precios es el shock de demanda específico. Ok, muy bien. Vamos a resumir y a comentar un poco sobre todo esto. ¿Qué quiero que se lleven a su casa, muchachos? Ok, yo quiero que se lleven a su casa. ¿Qué es lo que explica los precios del petróleo? ¿O qué es lo que logra explicar los precios del petróleo en sus episodios de shocks a lo largo del periodo de estudio del 73 hasta el 2020? Lo que lo explica es las expectativas de los agentes. Puede que se diga que estas expectativas están fundadas en el conflicto geopolítico o en el miedo a las recesiones futuras o en el miedo a que una pandemia devaste la economía global. Sí, efectivamente, esa es la base de las expectativas. Pero cuando nosotros nos vamos a la data y vemos los números, realmente ni los conflictos geopolíticos, ni las recesiones, ni la actividad económica pueden explicar los precios. Realmente lo que lo puede explicar son las expectativas, es ese precautionary demand. ¿Ok? Segundo punto. Ok, ya sabemos que las expectativas juegan un rol fundamental explicando precios, pero es que con el pasar de los años y con el pasar de los meses, cada vez más juega un factor fundamental y relevante desde el punto de vista estadístico, significativo desde el punto de vista estadístico. ¿Ok? De igual forma, la actividad económica logra contribuye a explicar las variaciones en precios, pero en dimensiones mucho menores. Por último, bueno, esto yo lo puse porque efectivamente nuestros resultados son consistentes con las conclusiones de Killian, a pesar de que hay otros papers, como ya les dije, que llegan a conclusiones a otras conclusiones, donde dice que los precios son significativos para explicar la producción, por ejemplo. En nuestro caso no, pero el argumento de un lado, tanto del otro, es que en nuestro caso, nosotros decimos, miren, la producción no reacciona ante precios porque la naturaleza del negocio petrolero es muy de largo plazo. El petróleo no es algo que tú abres y cierras. Yo dejo de producir porque sí. No. El negocio petrolero es un negocio que necesita estabilidad y de largo plazo. No es una llave que tú cierras y abres. Sin embargo, del otro lado, y los investigadores que llegan a la conclusión de que efectivamente los precios son relevantes a la hora de explicar la producción, te dicen, ok, tiene un buen punto el hecho de que el horizonte de los productores es de largo plazo y los cambios no pueden, y tú no puedes reducir y aumentar la producción petrolera a tu voluntad. Pero si tienes un cartel, ¿ok?
que toma decisiones en torno a esto y que en su coordinación sí reaccionan ante la varianza en precio. Es decir, cuando el precio del petróleo cae de forma abrupta, el cartel, en este caso la OPEP, reacciona a dicho cambio. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que la OPEP no tiene no ocupa ni siquiera el 70% de la producción global de petróleo. O sea, es un debate que los expertos en el área están teniendo. ¿Es o no significativo los precios en la producción? Hay gente que dice que sí. En nuestro caso, nuestro modelo, dice que no. ¿Ok? Bueno, básicamente, chicos, perdonen si me adelanté o perdónenme si no logré expresarme bien. Si tienen alguna duda, estoy abierto, Adolfo, para lo que ustedes digan. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿vale? Chévere, José. Bueno, creo que la verdad yo no me imaginaba que el modelo fuese a tener un poder descriptivo tan elevado, pues que pudiese describir de forma o que nos pudiese dar tanto insight sobre el mercado petrolero mundial y además su evolución a través del tiempo. Así que de verdad que... Sí. No, y de forma muy sencilla, porque realmente la técnica, o sea, lo poderoso de esta perspectiva es que estás explicando cosas realmente complejas desde un punto de vista muy macro. Fíjense que yo lo que utilicé fueron tres variables: producción, precio y actividad económica. O sea, y por eso que en la parte de revisar los shocks históricos y una revisión general del mercado petrolero, no me fui con inventarios, no me fui con decisiones OPEP. No, porque con estas tres variables podemos decir y hacer mucho. Y yo creo que esa es la fuerza que tiene esta forma de modelar el mercado global de petróleo. Ok, José, mira, aquí hay varias preguntas. Yo voy a tratar de ir, porque no las tengo tampoco muy ordenadas, desde Okay. lo que veo que es más básico y más sencillo de responder, que incluso son cosas que quizá son temas de teoría económica que Okay. puedes ¿Hacemos, responder con ¿hacemos sencillez. varias o una por una? Bueno, yo prefiero ir una por Pregunta-respuesta. una, la verdad, porque son relativamente breves y creo que las puedes responder. Hay unas que puedes responder rápidamente, hay Vale, otras que vale, quizás seguro. sí nos podemos poner un poquito más filosóficos. Lo que sí te Seguro, voy a seguro. decir es que el grueso de las preguntas, por no decirte todas, no van tanto hacia lo teórico, o sea, van más hacia, hacia el modelo Perfecto. y cómo está Perfecto, concebido. buenísimo. Porque Perfecto, por buenísimo. un lado, Tony de la Mancha pregunta, ¿en qué unidades están los precios en el análisis de shock? En el análisis de shock, claro, los precios, recuerda que la variable que utilizamos es los precios del costo de adquisición por parte de las refinerías real y en logaritmos. Por cierto que por ahí habían preguntado, empezando el foro, que si los precios estaban todos expresados en términos reales o si había algunos nominales. No, los precios están en términos reales y en logaritmos a la hora de modelar. Perfecto. Claro. Por aquí Verónica Peña pregunta que si las energías alternativas influyen en el precio petrolero. Entiendo que eso no está directamente expresado en el modelo, pero imagino que de cierta forma en el comportamiento de la demanda está, ¿no? Claro, mira, Verónica, efectivamente, yo creo que, y esto yo creo que hay que mencionarlo obligatoriamente. Por cierto, yo quería hacer un comentario antes de responder la pregunta de Verónica. Esto es fundamental. O sea, esto cualquier departamento o ministerio de planificación de un país, especialmente petrolero, tiene que tomar en cuenta. O sea, saber cómo tu economía y en qué dimensiones tu economía va a reaccionar ante shocks de este tipo, porque son shocks inesperados. Y especialmente ahora en un contexto, como lo había dicho en el inicio, que no es un contexto de peak oil supply, sino un contexto de peak oil demand, que realmente lo que va a bajar es la demanda de petróleo, porque tenemos un contexto verde, un contexto de energías renovables, ¿ok? Es fundamental. Yo a Verónica le respondería de esta forma. Efectivamente, hay una influencia. Hay una influencia porque cada vez más se está sustituyendo.
y esto en nuestro modelo se puede ver a partir del shock de demanda específico. Pero recuerda que también el shock de demanda específico tiene información sobre las expectativas. Por lo tanto, yo creo que el tema ambiental juega un rol fundamental en las expectativas de los agentes. Porque porque más allá de que tenemos tecnologías de paneles solares nuevos, todo esto, que esto está buenísimo, y tenemos un CAPEX cada vez más alto, una inversión cada vez más alta en energía renovable que en petróleo. De hecho, si tú ves el ciclo económico del CAPEX en renovables contra el ciclo de inversión en petróleo, vas a ver que están completamente invertidos. Pero lo que a veces se olvida es que hay una transición, y puede que no haya un buen match entre las inversiones de un lado y la transición del otro. ¿Sabes? Y eso para mí es lo que puede explicar futuros aumentos en el precio. Que por la oferta petrolera no puede reaccionar, o sea, que la oferta petrolera, por restricciones de inversión, porque es un mercado que necesita muchas inversiones y tiempos en las inversiones, la oferta no va a reaccionar a la demanda. Y por otro lado, las energías renovables no van a tener la capacidad tampoco de reaccionar a abastecer la demanda de energía. Por lo tanto, puede haber una dislocación, no puede haber una coordinación durante esta transición. Por eso es que te digo que las expectativas, o que la energía verde juega un rol fundamental, es sobre las expectativas. O por lo menos así lo podemos ver en nuestro modelo. Bueno, en todo caso, a mí se me ocurrió cuando leí la pregunta que evidentemente las expectativas tienen un rol importantísimo, pero también sencillamente como sustitutos, ¿no? Incluso lo de sustitutos se puede expandir al tema de las propias expectativas, ¿no? Pero claro, pero todavía estás en un tema de transacción, de transición. Todavía, yo creo que todavía no, o sea, todavía tú no puedes medir, o creo que todavía es muy difícil medir cómo afecta la sustitución sobre el precio del petróleo, cuando todavía hay variables que son mucho más importantes. A ver. Ok, Eduardo Vázquez tiene de hecho dos preguntas. Una ¿Vale? que creo que pues te las voy a hacer las dos, pero una creo que la puedes responder muy rápido, es que si tienes el paper disponible para compartir. Okay. Y la otra pregunta es: ¿a qué se debe el cambio en el signo del efecto que tienen los shocks de precio? Excelente, excelente. Mira, primero, sí, yo puedo compartir con los organizadores el paper. El paper lo escribí con Nico Fiquera, mi compañero de tesis de la Universidad de Florida, en los Estados Unidos, y bueno, sí, yo no tendría ningún problema en compartirlo. Sin embargo, quiero que sepan que mi compañero también tiene crédito en esto. Por el otro lado, fíjate que eso fue una pregunta que yo también me planteé. O sea, yo en ese momento me dije, porque fíjate que el cambio de signo es en el 83, 84. Pero estamos hablando de reacciones que no son significativas desde el punto de vista estadístico. O sea, son reacciones que están muy pegadas a cero. Entonces yo me dije, yo en mi análisis, porque es una pregunta que nos hicieron cuando nos revisaron el paper, ¿a qué creen que se deba esto? Y mi pregunta fue, mira, yo creo que sencillamente es un tema de la data. O sea, es un tema en la reacción de la data, porque realmente no es significativo. O sea, como les dije en su momento, la reacción no es significativa, pero hay un cambio de signo en el medio. Pero están pegados a cero, o sea, ¿cuál es la relevancia que puede tener menos 0,000001 a 0.00001? ¿Me explico? O sea, si tú ves que efectivamente la reacción es significativa desde el punto de vista estadístico, tú dices, oye, si pasó algo. O
sea, tuvo que haber pasado algo en la dicotomía de las relaciones, entre las relaciones de las variables. Pero aquí está tan pegada a cero que puede ser sencillamente un tema de la data, ¿no? No, y además, al no ser estadísticamente significativo, no tiene tampoco mucha relevancia, ¿no? Tratar de entender Exacto, cuál es el efecto. También por un tema exactamente. práctico, dedicar tiempo y esfuerzo a entender Claro, ese cambio claro, no claro. tiene mucha relevancia. Así es. Eh, a ver. Por aquí Osvaldo Guedes preguntó, creo que esto lo aclaraste en algún momento de la presentación, él preguntó por qué en ningún primer periodo las variables no responden entre sí y, y él pregunta, es una pregunta compuesta, al aplicar el rolling window, el primer periodo cambia constantemente. Creo que ahí cabe también la duda, ¿no? ¿Qué es el rolling window y cómo funciona? Creo que sería Ya. bastante... No, mira, el rolling window es una forma muy extravagante de decir que voy a hacer el mismo cálculo 700 veces. O sea, yo tengo mi periodo de tiempo, ¿verdad? Y en el primer ejercicio yo calculé todos mis parámetros y todos mis shocks utilizando toda la data. ¿Ok? A medida, ¿qué es lo que hago yo con el rolling window? En lugar de calcularlo con toda la data, agarro una ventana de 10 años, ¿verdad? Me muevo en ventana de 10 años, voy calculando exactamente lo mismo, pero con ese subset de datos. Y voy moviendo la ventana. Y lo voy calculando exactamente lo mismo varias veces, lo que me va a permitir evaluar cómo cambian los shocks o el impacto de los shocks con el pasar del tiempo. La otra pregunta era lo del periodo sub-0. Claro, recuerda que nosotros aquí lo que estamos utilizando es esa variable, ¿se acuerdan? Esa matriz A sub 0 a la menos 1. Esa es una matriz que no es otra cosa que regula como muchos de ustedes que están viendo econometría, esa matriz no es otra cosa que los betas, ¿ok? Que los betas, que es lo que determina y explica la correlación entre las variables explicativas y la variable explicar. Eso es. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, que esa matriz no se puede, o sea, sí se puede calcular, pero no va a tener sentido económico. Por lo tanto, nosotros, y esto ya habría que ir un poco más profundo, nosotros diagonalizamos los shocks, o sea, hacemos que los shocks no estén correlacionados entre ellos y imponemos, eso es lo que se llama descomposición a la Cholesky, e imponemos una matriz triangular inferior. Es decir, que imponemos que la reacción de actividad económica sobre producción, el primer periodo sea cero, que la reacción de actividad económica sobre precio sea cero, y que la reacción, el shock en precios en actividad económica sea cero en el primer periodo. Esa es la función, o eso es lo que hace un short run restriction. Efectivamente, podemos ver otras. Hay otras identificaciones como el long shock, la restricción de largo plazo o la restricción de signo, pero a este análisis nosotros creemos que es pertinente utilizar el short run restriction. Por cierto que tú en algún momento, y ahorita que lo recuerdo, dijiste que el short run restriction además aquí teóricamente aplicaba por un tema de rigidez. Es un tema de rigidez, exactamente. Okay. Y por otro lado, aparte de las rigideces, te quería preguntar, pero entonces el rolling window de cierta forma es acota la medición de los efectos en un plazo, Claro, ¿no? lo que pasa es que fíjate que cuando yo grafiqué los rolling windows, no grafiqué 9 cuadros, grafiqué la matriz triangular inferior, porque, o sea, si utilizo el rolling window en donde 0 va a tener 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Me explico? O sea, fuese sido interesante y fue una de las críticas que le hicieron a mí, al paper, ¿por qué no calculaste, por ejemplo, el 10º mes? Y hacías el rolling window, pero con el 10º mes. Y que también es válido. Que también es válido.
Ok. Pero a nosotros nos interesa la reacción inmediata, porque, ¿sabes? Porque muchas veces con el pasar de los lags, o sea, con el pasar de los meses en el shock, también es más difícil la interpretación desde el punto de vista estadístico, el shock en el 10º mes, ¿sabes? Sí, de hecho, creo que eso es un tema que no se discute lo suficiente, pero que siempre está presente y es ¿verdad? Hasta qué periodo es pertinente hacer una medición, Exacto, con cuántos lags vale la pena exacto. Claro, lo que hacer pasa una es que recuerda que también los datos están colocados en el modelo de tal forma de que todos sean, de que todos sean estacionarios. Y una vez que son estacionarios, casi que por definición, las materias son invertibles, por lo tanto el shock siempre debería, con el pasar del tiempo, volver a su valor original. O sea, si tú pones la data, si tú pones data que no es estacionaria, vas a tener shocks que nunca vuelven a su estado original, cosa que pierde sentido a la hora de interpretar. Por eso es Ok, importante en la técnica econométrica que sean estacionarios. ok. O sea, que tuviese tendencias explosivas, por decir, no sé si tendencia es la palabra Exactamente. correcta, pero No, sí, que sean explosivos. trayectoria es la palabra correcta. Eh, Sí, exacto. aquí hay una pregunta que es más de mi parte, y es un poquito más entre lo filosófico y lo teórico Vale. y lo metodológico. ¿Qué entiendes por shock? Porque ajá, yo veo que tú hay un cierto patrón de qué es de qué es lo que tú entiendes por shock y uno no puede más o menos Sí, yo, intuirlo, sí, yo creo que pero yo tú tuve que hiciste haber eso. comenzado por ahí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Tuve que haber comenzado por ahí. Mira, en la bibliografía econométrica, shock no es más que otra cosa que un cambio inesperado, un cambio de dimensiones importantes, inesperado en una variable. Eso es lo que es A un ver, shock. porque entonces, en este caso, claro, ¿qué pasa? Yo estoy acostumbrado a que uno identifica shocks más bien, o sea, tú pones buscas en la serie de tiempo donde hay anomalías y identificas el shock con con alguna doble, Algún por ejemplo, episodio. Sí, sí. con alguna dicótoma. Pero en este caso eso no fue lo que hiciste, o sea, el modelo te permite imagino que de cierta forma el error en el momento del shock adquiere un valor significativo. Por Exactamente. ende, Exactamente. ok, el mismo modelo El mismo modelo te permite el mismo explicar las modelo, variables, las variables ok, Y, las variables del lado izquierdo, te permite explicarlo a través de los errores. ¿Qué es lo que pasa? Que un entiendo. error o sea, econometría 1, el error es esa porción que no es explicada, que no logra ser explicada por el resto de las variables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta forma de definir el modelo o definir la ecuación nos permite decir, ok, hay errores, pero hay errores que son acreditables a tal y cual variable, sobre tal y cual variable. Entonces, Que por ¿qué es lo cierto, que pasa? Que cuando el error es muy grande es porque hay algo que ni los agentes esperaron, ¿ok? Y que tuvo consecuencias importantes sobre las variables explicadas. Y esto es muy filosófico, porque si, ok, tú tuviste un shock, pero tú sabías que eso iba a pasar, entonces realmente no es un shock, porque ya tú tomaste medidas anteriormente en relación a eso. O sea, teniendo en perspectiva eso. Pero eso no es lo que pasó, eso no es lo que eso no es lo que nuestro modelo nos dice. El modelo nos dice que son errores grandes y que efectivamente no fueron esperados. okay, de forma tal que esa identificación de shocks que tú hiciste cuando nos presenta, mira, aquí hubo una variación del precio no sé cuánto por ciento, y el conflicto de Yom Kippur y el conflicto, el tema en Venezuela, etcétera, eso lo haces luego de haber hecho el modelo. Esa es mi duda. Eso lo hace, claro, Es mi duda. Ok. efectivamente. Efectivamente. El shock, recuerda, lo que pasa es que estos shocks no están estandarizados. Entonces ustedes podrán haber visto errores, ustedes podrán haber visto números del lado izquierdo, ¿verdad? Pero que no vale la pena decir el porcentaje porque recuerda que las variables están definidas como diferencia logarítmica y logs. O sea, ¿qué significa 2 en el logaritmo del precio real del petróleo? No tiene una interpretación
sea, no tiene una interpretación cuantitativa, tiene una explicación desde el punto de vista descriptivo. O sea, te permite efectivamente decir que sí, es significativo o no es significativo la reacción, pero no es que los precios del petróleo reaccionaron en 2%. ¿Me explico? Mira, vamos con dos preguntas más. Bueno, Okay. yo creo que por el tiempo nos da para tres más, y Vale, que son vale. las únicas que hay. ¿Ok? Vale. Por un lado, a ver, esto es más de cómo está especificado el modelo, y estoy seguro que probablemente si uno ve el detalle lo pudiese apreciar sin necesidad de hacer la pregunta. Pero por lo que veo, ¿cómo se establece la identificación entre los errores y las variables? Es decir, ¿cómo sabes que un error, Los un ortogonaliza. determinado... Ok, Los ortogonaliza. Porque eso tiene que ver con el proceso. Okay. Exacto, ¿cuál es el problema? Cuando tú tienes, cuando tú tienes la ecuación definida en var, ¿sabes? Esa ecuación primera que yo mostré, tú tienes un vector de errores, pero esos errores están correlacionados. O sea, tú no puedes decir que este error no está correlacionado, o sea, tú no puedes decir que este shock no tiene contenido de otro shock. Entonces, básicamente lo que haces es ortogonalizarlos, que es definir esto en reduce form, luego, una vez que tú, o sea, es que yo tengo los apuntes y se los puedo pasar, pero básicamente lo que haces, el var lo escribes en un structural var, ¿ok? Esta structural var te va a permitir crear una matriz que aglomera toda esta información, ¿ok? Pero todavía en la structural var tú tienes la ZT explicada a través de ZT menos T, ZT menos I, ¿verdad? Pero una vez que tú tienes esto, tú iteras esta ecuación y después de iterar vas a tener otra ecuación con otra matriz mucho más grande, pero esta vez ZT está explicado a través de los errores. Y ahí ortogonalizaste los errores. Claro, ojo, creo que es bastante, eso también Sí, era bueno aclararlo, ojo, yo les puedo pero mi pregunta enviar. era mucho más sencilla. O A sea, ver, mi pregunta era, ¿cómo sabes que de repente un shock es un shock de demanda? ¿Cómo sabes cuál shock es de demanda y cuál de los otros shocks es de oferta? Y claro, creo que es por el orden en el que están especificadas exactamente. Sí, sí, sí. las ecuaciones en el bar. Exactamente. De hecho, lo que te ayuda a identificarlo. Y otra forma de identificarlo es que tú pusiste la matriz triangular inferior y ya tú sabes que el que comienza en cero, ¿cuál es? O Okay. sea, si el primer periodo es cero, ya tú sabes que este shock es la reacción de producción ante demanda global. Okay. Bueno, quedan dos más. Mira, Vale, vale. el rol e importancia de la OPEP ha venido cambiando desde el 73 hasta ahora. Esto tú lo comentaste un poco, pero bueno, creo que la pregunta no deja de ser Vale. buena. Y la pregunta es, ¿el modelo no debería incluir la participación de la OPEP dentro del mercado mundial? No, realmente no. Porque un shock de oferta es independiente a si este país pertenece o no a la OPEP. Y de una u otra forma, las interrupciones en la producción de crudo, que es una variable que sí tenemos dentro del modelo, es una reacción o una muestra de las decisiones del comité de la OPEP, de una u otra forma. ¿Me explico? Okay. Entonces, dime. O sea, que lo que estoy viendo, un poco lo que estás diciendo es que la OPEP, o sea, los efectos de la OPEP están explicados a través de los shocks de oferta. Claro, efectivamente. O sea, si hay un recorte en producción por decisión de OPEP, eso está demostrado en la producción del crudo global. Que lo que pasa es que en el contexto del peak oil demand, la OPEP ha tenido un rol cada vez menos relevante. No es que deje de ser relevante, pero cada vez menos relevante. Porque tienes a los Estados Unidos, por ejemplo, produciéndote 10 millones de barriles al día. ¿Me explico? Ok, y por acá Sebastián Guedes pregunta que hay quienes señalan que los cambios de precios en el shock reciente al comienzo de la pandemia
es por el furor de los mercados financieros de desprenderse de títulos de compra de petróleo, debido a que ya se acercaba un periodo de cumplimiento de dichos títulos y no había espacio disponible para el almacenamiento apropiado del crudo por bajo consumo energético de las economías y por la pandemia. ¿Qué opina usted de esta visión? Bueno, creo que es completamente consistente con lo que acabamos de explicar. Fíjate, hubo un rol de expectativas, los inventarios estaban altos, los agentes económicos empezaron a vender sus títulos a futuro porque creían que íbamos a tener un contexto de absoluta abundancia. Pero ¿qué es lo que nos dice nuestro modelo? Efectivamente, hay una recesión, efectivamente hay un shock de demanda global, estamos en recesión por causa de una cuarentena. Y nuestro modelo nos dice, sí, juega un papel fundamental. O sea, tiene un papel, en nuestro caso explica el 30% de la varianza de los precios. Y el otro 70% que lo explica. El otro 70% lo explica exactamente lo que nos está diciendo, ¿cómo se llama él, perdón? Bueno, lo que nos está diciendo el compañero. Que era la expectativa de los agentes de querer salir de su título de futuro. ¿Y por qué tú quieres salir de tu título de futuro? Porque es una forma de representar lo que tú opinas del futuro, ¿no? José, ¿tienes tiempo para una última pregunta? Sí, si quieres pueden ser dos, no tengo problema. Ok, bueno, la verdad no hay más preguntas, pero aquí Pedro López nos comenta que los productores de frac salen de juego cada vez que los precios bajan, dado sus altos costos. Considero que por eso los grandes productores han negociado bandas de precios para mantener estos productores fuera de juego. Claro, pero eso efectivamente es así, eso es cierto. Sin embargo, recuerden que la dicotomía del mercado petrolero es mucho más compleja que un break-even. ¿Ok? Recuerda que estamos en periodos de tasas, ya tenemos 10 años desde la crisis financiera de tasas de interés bajas, lo que permite que los proyectos petroleros de fracking se financien de una forma mucho menos costosa, lo que le permite incurrir en no ganancias por ciertos periodos de tiempo. Lo que también al mismo tiempo les permite negociar ante la misma OPEP, porque la OPEP Plus no solo incluye a Rusia, la OPEP Plus y el gobierno de los Estados Unidos le ha dado licencia a ciertas compañías norteamericanas de fracking a que vayan a negociar en el seno de la OPEP. Entonces, o sea, el comentario efectivamente está muy bueno y es una buena aclaratoria, pero cabe perfectamente dentro de la lógica del modelo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, José. Creo que No. Es un modelo que pudiese parecer bastante complejo, pero que al final permite tener unas conclusiones bastante interesantes y da para bastante discutir y da bastante insight sobre el mercado petrolero mundial. Y nos dice mucho de la dinámica futuro que va a tener. Eso es lo que yo creo que es más poderoso. Totalmente. Bueno, nada, gracias a ustedes, chicos. Voy a tratar de compartir el material con el equipo organizador. Agradecerles por estar conmigo, porque este es un tema que yo sé que puede ser tedioso, pero creo que las conclusiones pueden ser muy interesantes. Nada, agradecer que a todos y que sigan, que existan estos espacios para discutir y para seguir, ¿sabes? Manteniendo las cosas vivas, ¿no? Muchas gracias a todos, de verdad. Bueno, gracias a ti, José, gracias evidentemente a los asistentes. Recuerden seguir al Economaratón en redes para estar al tanto de las próximas actividades. En pocos minutos vamos a tener la próxima actividad del día y la última, que es la economía mundial del cannabis con Sandra Castillo. Recuerden que van a contar con un certificado al lado de la fase USAB, por supuesto recordando que tienen que llenar el formulario de asistencia. Queremos agradecer además a nuestros patrocinantes Econométrica, Value, Ticketplay y CoinGroup.
y pues compartan lo mucho que han disfrutado, los invito a compartir lo mucho que han disfrutado, lo mucho que han aprendido y las cosas que han aprendido en este foro y en todos los demás foros del Economaratón a través del hashtag Economaratón. Y bueno, en caso de que no hayan visto la ponencia completa, pues saben que pueden ver cualquiera de los videos de las ponencias en el YouTube del Centro de Estudiantes. Así que bueno, muchas gracias por asistir y con esto concluimos la ponencia. Chao, chao.